Bueno, vamos entonces a comenzar con una oración. Como siempre, ¿por qué comenzamos con una oración? Definitivamente sabemos que las cosas espirituales hay que entenderlas de forma espiritual. Entonces siempre invocamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo, para que nos ayude en el entendimiento y la aplicación de su palabra a nosotros y a su pueblo. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que tenemos nosotros aquí como tu pueblo, tus hijos redimidos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Señor, acorde a tu promesa, sabemos que tu palabra no retorna vacía. Igualmente te pedimos, Padre, siempre una doble porción de tu Espíritu Santo para que podamos nosotros captar, entender y profundizar tus promesas en tu palabra hacia cada uno de nosotros. No solamente para nuestro beneficio personal, sino también ayúdanos, Señor, que este entendimiento sea para que nosotros podamos ser fiel a tu palabra y transmitirla a tu pueblo como tú quieres que sea transmitida. Guíanos en el Señor en este estudio y ayúdanos a regocijarnos en la certeza que tenemos de ti y de que tu trabajo se hace y que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. En el nombre de Cristo te pedimos esta y todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Dónde nos encontramos en esta semana? ¿Cuál es en qué temporada estamos, mis amigos? Familia en Cristo, para comenzar por allí. ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos Bueno, hoy? el tercer domingo de Adviento. Temporada de Tercer Adviento. domingo Bien, de Adviento. muy bien, ok. Entonces, por qué es importante empezar por allí? Porque la temporada, el calendario eclesiástico nos permite a nosotros, la ventaja de la liturgia y del calendario, es que nos permite a nosotros pasar, uno, por todo el texto bíblico y dos, dar los diferentes énfasis que se dan en la manifestación y la obra redentora de Jesucristo como tal. Mi familia, ¿alguien quiere compartir lo que recuerda qué significa la palabra de Adviento? La palabra Adviento, la temporada de qué se trata. Bueno, Adviento dice que quiere decir ven, Muy bien, venir, esperamos la llegada de Jesucristo. excelente. Entonces, venid y llegada. Estamos nosotros a la llegada. Entonces, en este tiempo de Adviento, el énfasis es la espera. Estamos esperando a que Jesucristo venga y con esa espera viene una espera activa, una espera en la cual nosotros nos preparamos para su venida y ese Adviento, por supuesto, es antes de la venida. ¿Qué viene después de la temporada de Adviento? Enseguida, ¿con La qué Navidad, cerramos? La la Navidad. Navidad, Porque la Navidad es el cumplimiento de la temporada de Adviento. Entonces Dios nos va a ir preparando para esa venida, como hizo Juan el Bautista, quien lo tenemos hoy como centro, o sea, como parte importante de esto. Y esa preparación se cumple con la venida de Cristo. Entonces, vamos hoy de estos cuatro, son 4 domingos de Adviento. Hoy tenemos el tercer domingo de Adviento. Si ustedes nuevamente, y es importante que lo hagamos, el calendario eclesiástico y los comentarios están muy bien hechos para que nosotros podamos ah, sacar provecho máximo nuevamente y poder tener los diferentes énfasis que pone Dios en su palabra. Entonces voy a ponerles en este momento el comentario los propios, porque esto nos ayuda. Nuevamente, todas estas cosas son guías, son importantes. No es que nosotros si no lo hacemos exactamente así no va a estar bien, pero definitivamente hay bastante valor. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que han estudiado esto y sobre todo si lo hemos venido siguiendo, cumplimos con los diferentes énfasis que nos está dando la palabra. Jesús viene como Mesías, en el caso de hoy, viene como juez. Entonces, en esa secuencia podemos ir viendo cuáles son lo que Dios nos quiere mostrar y nos preparemos de las diferentes formas para recibir a Dios como tal. Entonces, voy a compartir con ustedes, realmente aquí, stop sharing, ya, y ahora comparto esto aquí, comparto esta parte y veamos a ver, antes de entrar, prepararnos donde estamos, en el contexto del año eclesiástico, en el primer domingo de Adviento, Jesús viene y viene como nuestro rey. Todas estas cosas son las formas en que Dios
se promete, no, nos promete venir, se describe y es lo que estamos recibiendo. Pero también no solamente como el énfasis del segundo domingo de Adviento es como juez, aquel, aquel que juzgará todas las cosas. Y eso es nos puede dar temor porque sabemos que el juicio de Dios no escapa a nadie, pero al mismo tiempo a nosotros los cristianos nos da una tremenda paz. ¿Quién nos puede juzgar si somos hijos de Cristo? Si Dios está con nosotros, ¿quién encuentra nuestra? Y hoy vamos a ver que Jesús es el Mesías. ¿Ok? Luego vamos a ver Emmanuel justo antes de su llegada, y que Emmanuel significa Dios con nosotros, hacer su morada. Tenemos las lecturas, cada una lectura. De verdad que les recomiendo, mi familia, que lean todas las lecturas, porque es bellísimo. Es bellísimo. El Evangelio, primera lectura, segunda lectura, el Salmo, son lo que se llama la perícope. Eso es un término técnico, pero sencillamente es un nombre que se le da. Entonces, estas lecturas están muy bien escogidas para dar el énfasis de lo que estamos estudiando hoy. En muchísimas veces vamos a ver que el Salmo y también el Antiguo Testamento hacen exactamente lo que tienen que hacer. Apuntan hacia el texto y el cumplimiento en Jesucristo. La Biblia, Dios describe que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir y la verdad se encuentra en Jesucristo. Entonces, en los Antiguos Testamentos generalmente son todas las predicciones, son todas las profecías que solamente Cristo puede cumplir. Y cuando las leemos es espectacular ver cómo se cumplen nuevamente. Y hoy vamos a ver que no es no hay ninguna diferencia. Entonces, es importante verlo y podemos inclusive apoyarnos en estas lecturas para poder hacer nuestro sermón. Nota, mi querida familia, nota. Ciertamente es importante que nosotros dejemos que la palabra prevalezca en nuestros servicios de adoración. ¿Por qué? Porque la palabra nunca retorna vacía. Mientras la palabra prevalece, el Espíritu Santo trabaja en los corazones de las personas, creando la fe, y es importante que las personas vean que nosotros estamos fundamentados ciertamente en su palabra. Dejamos que la Biblia hable. Eso está muy bien. Sin embargo, pueden tener la libertad de todo esto, dependiendo de nuestro tipo de servicio, sobre todo cuando ya tengamos la libertad de confeccionar nuestro servicio como lo querramos. No necesariamente tenemos que utilizar todas las lecturas o no necesariamente tenemos que explicar todas las lecturas. Podemos dar un pequeño resumen y nos metemos en el texto principal. En mi congregación en Milwaukee, yo tomé una decisión que en vez de tener tantas lecturas, yo escogía dos lecturas principales. El Salmo, ciertamente en forma responsiva, me tenía dos lecturas. Una en la que estaba predicando y la otra la utilizaba para hacer un estudio bíblico. ¿Por qué? Porque no tenía espacio en la mañana para que la gente hiciera el estudio. Por ejemplo, tuvimos el privilegio de hacer un estudio, un domingo de oración con mi hermano Camilo, allá en Bogotá, y qué bendición tiene mi hermano Camilo, que el grupo llega tempranísimo y nos quedamos hasta 2 horas estudiando la palabra antes del servicio. Cuando eso se pueda, grandioso. Pero como a veces no se puede, entonces en mi servicio yo agarraba una lectura bíblica y la desarrollaba, un pequeño estudio bíblico dentro del servicio. Yo les recomiendo que por ahora sigamos como están, pero quiero empezar a mostrarles que hay libertad para que nosotros, conociendo nuestra gente y dependiendo de las circunstancias, ustedes puedan nuevamente modificarlo para el beneficio de las personas que ustedes están manejando. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos bastantes ayudas, bastante guía a la oración que se enfoca en en el texto. Igualmente, no tenemos que hacer una copiar y pegar. Podemos tomarla y nos puede ayudar para nosotros hacer nuestra oración acorde a nuestra necesidad, a las necesidades de nuestra gente. Luego aquí están los comentarios del Evangelio según San Mateo, en el cual nosotros vamos a proclamar, hacer el estudio hoy. Vamos a ver
Tenemos Isaías nuevamente cuando lo leemos, muy bueno todo esto, porque nos muestra nuevamente cómo Jesús es el cumplimiento de todo esto y a veces hasta el contraste de cómo es el mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez con esto, vamos entonces a entrar en el texto nuestro de hoy y hacemos todos juntos el desarrollo del método de las 4C y ya luego nosotros cada uno vamos a tomar algunas ideas de qué podemos poner en el sermón, pero cada uno de nosotros puede confeccionar su sermón basado en esto. Aquí nuevamente himnos que son sugerencias. Importante que tratemos de acompañar las alabanzas acorde a lo que estamos predicando. ¿Ok? Si estamos predicando sobre la Navidad, la venida de Jesucristo, tenemos entonces muchos himnos hermosos que hablan de que ya viene la Navidad, que ya viene la venida de Cristo, que ya viene el Mesías, cómo nos preparamos, el arrepentimiento que tenemos, etcétera. Tratamos de hacer una que coincidan. Y aquí tenemos una sugerencia de uno de esos himnos, en este caso, en la página de Academia de Cristo, hay bastante, y ustedes también conocen bastante ya. Entonces, volvamos aquí a nuestro texto de hoy, y entonces lo vamos a leer. Aquí está. Listo. Entonces, vamos a leer el texto de hoy, Mateo 11, del 2 al 11. Quiero saber, ¿hay alguna de ustedes que quisiera? Esta es la nueva versión internacional. Siéntanse nuevamente libres de tomar la versión que la mayoría de las personas domine. A mí me gusta esta versión simplemente porque el lenguaje es bastante claro, es actualizado y sigue siendo bastante fiel. ¿Alguien quiere leer este texto para nosotros? Si Camilo, quieren, si quieren lo si puedo quiere, leer yo. vamos a leerlo. Javier, entre Camilo y Javier, vamos, son del 2 al 11. Camilo va a leer del 2 al 11, son prácticamente 10 versículos, del 2 al 7 y luego Javier toma del 8 hasta el final. Adelante, Camilo. Mateo 11 del 2 al 11. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados. Los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver al desierto, una caña sacudida por el viento. Adelante, hermano Javier. ¿Es El el 8 y 9. 7? El 8. El 8. Pero, sí, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Si les digo, y más que profeta, este es de quien está Escrito. escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Gracias, mis hermanos Camilo y Javier, por traernos la palabra. Entonces, antes de comenzar a hacer el trabajo de las 4 Cs, eh, para poder entender el texto un poco mejor, poder transmitirlo de forma mejor, vamos a tomarnos unos minutos para que ustedes me digan si tienen alguna pregunta sobre este texto, que hay algo que quieran saber, algo que no comprendo, no me queda claro esto, qué quiere decir. O sea, tenemos una buena idea de lo que está pasando.
Y aquí nuevamente, mis hermanos, mi recomendación es la siguiente. Yo les puse a ustedes la Biblia Popular, excelente recurso, muy bueno. Es un recurso en el cual podemos confiar. ¿Por qué? Porque las personas que los están haciendo siempre lo hacen con un fundamento bíblico y tienen un buen entendimiento de la palabra, es confiable. No tenemos, es muy poco el filtro que tenemos que utilizar allí, si acaso ninguno. Pero mi sugerencia es que no comenzamos con el comentario, sino que ustedes toman el texto tal cual como está, porque la escritura la escudriñamos todos juntos y tratamos de analizarlas nosotros de forma personal. ¿Qué estoy entendiendo? ¿Qué está pasando? Y luego, después de que yo peleo con el texto, o sea, que trabajo con el texto, lo mastico, después de eso, con todas las dudas y todo lo demás, entonces yo voy a la Biblia Popular y entonces comparo cuáles eran mis dudas, las encuentro allí y puedo todavía me ayuda a tener un mejor entendimiento. Pero es importante que nosotros comencemos de forma individual, cada uno con el texto bíblico. Hermano Camilo. Pastor, yo cuando lo leí, anoté una pregunta de Ujú, este texto. excelente. ¿Por qué Juan le dice a él que si es el que va a venir o van a esperar a otro? Esa Ya, fue la pregunta que me hice. ya. Fantástico. Y vemos que la Biblia Popular hace un excelente trabajo también de respondernos eso. Pero esa pregunta que Camilo hizo allí que llamó la atención. Camilo, ¿por qué te llamó la atención eso? Porque o sea, Juan dudaba que fueras Mesías. Por eso, o sea, por eso le mandó preguntar, ¿usted es el Mesías Ok, o esperamos a otro? Yo me pareció raro que Juan dudara de Jesucristo, o sea, que fuera ya. el Mesías. Y bueno, y vieron que la Biblia Popular nuevamente hace un buen trabajo trayéndonos diferentes posibilidades. Algunos le van a decir, no, Camilo, no estaba dudando. Eso simplemente lo hizo para que nosotros tuviéramos este texto aquí enfrente y nosotros pudiéramos hacerlo. Sin embargo, mira, es posible que se haga un análisis, pero yo opino más como lo tomaste tú, Camilo. ¿Y por qué? Porque somos seres humanos. Al final del día, nosotros como seres humanos tenemos nuestras dudas. Y esto es exactamente lo más probable que esté haciendo. Ahora, con la duda de Juan, nosotros somos edificados también. Y de la misma forma en que él fue edificado. Pero muy bien, excelente pregunta. Entonces, ahorita hablamos de esta pregunta, a ver si Juan estaba dudando o no. ¿Qué opinan ustedes, resto de un grupo de familia en Cristo? ¿Piensan ustedes que Juan estaba dudando o no? Fíjense, y otra cosa importante. Aquí podemos hablar como hablamos nosotros. Mira, lo más probable es esto, pero no podemos decir, es así, si tú no crees en esto, no, porque realmente estamos interpretando el corazón de una persona y muchísimas veces nosotros no lo podemos hacer. En algunos momentos sí lo podremos hacer porque Jesús nos dice, en el corazón está, o sea, nos dice por las respuestas que estaba pasando. Mi hermano Luis, adelante. Prevenido Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Para mí también me da la sensación, de acuerdo al texto, que la pregunta lo lleva a dudar, no sé, no dudaba de realmente si era el Cristo, sino realmente si él estaba, eh, como diciendo, esperando algo que Jesús hiciera por él. Y es decir, bueno, yo estoy sirviendo, estoy cumpliendo con lo que me habían dicho, pero yo estoy acá preso, estoy acá a punto de ser ejecutado. ¿Cómo es que este Mesías no viene por mí? Y yo Ah, creo que en el lugar de Juan todos dudaríamos. excelente, hermano. Excelente, Luis. Javier. Pues ya lo dijo el hermano Luis, ya decirlo yo ya no podría. Él lo dijo muy perfectamente. Este es nuestra humanidad, ¿no? Claro, Me imagino yo estando en la cárcel por predicar el evangelio, sí, qué dudas tiene uno como ser humano,
baja la fe, hay desesperación tal vez. Eh, el saber que estás preso cuando estás haciendo bien las cosas ha de ser difícil, ¿no? Eh, Estupendo, Javier. O sea, y es precisamente todos estos comentarios los que nos ayudan a nosotros a confeccionar el mensaje. Miren ustedes este mensaje. No es posible que haya dudado Juan el Bautista. No es posible. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios nos dice que Juan era el más grande de todos los hombres. Y un verdadero cristiano jamás duda. ¿Qué tal? ¿Cómo quedó eso? No, Ok, gloria a Dios los por eso. cristianos también. Claro. Bueno, eso que acabo de decir es un enfoque completamente legalista. ¿Ok? Y espero que nosotros tengamos la capacidad. Puede sonar muy bonito, pero no, es todo lo contrario. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero terminan siendo caminos de muerte. O sea, los seres humanos tienen dudas, tenemos dudas, las tenemos muchísimas veces. Y precisamente la función de Jesucristo es motivarnos y darnos las herramientas para que nosotros podamos enfrentar nuestras dudas. O sea, el Cristo, nosotros no somos Jesucristo. Esto no es una justificación para nuestras dudas, pero es una realidad. Cristo es Cristo. Él es el que nunca dudó, Él es el que siempre estuvo adelante. Entonces, muchas veces en muchas iglesias este tipo de cosas no se dicen porque el énfasis es legalista. Del- Donde el héroe de la historia, ¿quién es el héroe de esta historia? ¿Quién es? Jesucristo. Y siempre será Jesucristo. No el profeta, no ninguno de nosotros. Entonces, le damos la gloria a Dios que merece y gracias a Dios, lo otro que es importante es que nosotros nos identificamos con el hombre. Y cuando sabemos que nos dicen esto, si yo te digo a ti o sea, te dejo con el mensaje legalista que acabo de hacer, y en el día en que tú tengas dudas, ¿cómo te vas a sentir? Oh, yo no soy un cristiano. Hermano Camilo, adelante. Una vez me dijeron que una cosa es el deber ser y otra la realidad. Y cuando tú dijiste deberíamos, pero es que nosotros somos hombres, somos el que cumplió perfectamente fue Jesús. Claro. Nosotros somos débiles, somos humanos. Esa palabra deberíamos también causa duda que no podríamos. Excelente, mi hermano. Muchísimas gracias porque nuevamente es importantísimo que nosotros erradiquemos eso de nuestro lenguaje. El debemos, el tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque es muy fácil para el corazón volverse legalista. Entonces, y el problema del ser legalismo es que nos aleja de la gracia de Dios y nos quita nos roba la confianza también, porque nuestra confianza no la puedo poner en mí, sino que la pongo en lo que Cristo hace. Ciertamente vamos a predicar santificación, claro que sí, vamos a predicar sobre los frutos del Espíritu, vamos a predicar lo que queremos hacer como respuesta a todo esto, por supuesto que sí, con la ayuda de Dios. Vamos a brillar muchísimo, pero vamos a hacerlo por la razón correcta, con la confianza correcta, para que todo lo que hagamos nosotros sea una ofrenda fragante a nuestro Señor. Recuerden que para nosotros como cristianos no es suficiente hacer lo correcto. Tenemos que hacer lo correcto por la razón correcta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por fe, como respuesta al Evangelio. Hacemos todas las cosas. Muy bien, excelente. Entonces aquí vemos un momento importante en la vida de Juan. Esto nos permite a nosotros ver el contexto mental de Juan. Y aquí, mi hermano Luis, ustedes estuvieron mencionando lo que es correcto. Bueno, ya va. Eh, yo te prediqué. Yo dije que tú venías como que venías a poner justicia. Yo dije que tú venías a restaurar el pueblo, que tú venías a imponer tu reino. Y yo estoy aquí preso.
y yo lo hice como nuevamente se repite la historia de José, que José estaba haciendo las cosas correctas y terminó preso por hacer lo correcto. Entonces, no entiendo, no entiendo. Entonces, ¿realmente eres tú el que habría de venir o no? Una pregunta muy sincera y muy honesta. Y esto nos va a ayudar para el desarrollo de las 4C, donde a encontrar el problema, uno, y a ver cómo si se soluciona el problema o no, y dónde vemos el amor de Dios para Juan, que es un amor de Dios también para nosotros, no solamente para Juan Reyes, porque se llama Juan, sino también para mí y para ti. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta sobre este texto, mis hermanos? Ustedes digan, mira, pastor, ¿qué quiere decir aquí esto? O, yo peleo un poquito con esto, me llama la atención esto. Mi permiso que no veo la mano mía por aquí. Entonces hablo así. Ay, sí, Bueno, adelante, adelante, mi yo hermano. quiero compartir algo. Resulta que yo en Sí, cierta ocasión, un sermón, un sermón, yo leí un sermón luterano, una explicación, y es como más bien se aparta de esta explicación que estás dando, de este punto donde decía que Juan dudaba de Jesús, que no era el Mesías. Él hizo que los discípulos fueran y vieran, ellos mismos escucharan con sus propios oídos y vieran por sus propios ojos lo que hacía Jesús, para que ellos mismos se dieran cuenta que Jesús era el Mesías. Entonces ahí nos tira al bautismo de Jesús. Juan le dice a Jesús, yo no soy digno de desatar la correa de tus zapatos. Entonces esa es una explicación que yo escuché en ese sermón. sí. Entonces yo ahora aquí escucho pues algo diferente. De hecho, me gusta esa explicación. Sí, o sea, me gusta porque Juan es un hombre, Claro, es un ser humano, tiene la naturaleza humana. ¿Sí o no? De hecho, Jesús correcto. habla hermoso de él. ¿Quién vemos ahí? Entonces, eso quería compartir con ustedes. Que de Gracias, pronto Tony. pueda haber una explicación así. Sí, muy bien. No, excelente, Tony. Y fíjate que tanto la Biblia Popular como nosotros también decimos, mira, esto es una explicación posible. Y es verdad, es posible. Pero no, yo personalmente, y nuevamente, si alguien quiere utilizar la otra, lo puede utilizar. Pero yo prefiero inclinarme a la de la duda sincera de Juan por las circunstancias, por el texto y por la respuesta de Jesús también. Jesús tiene compasión de Juan. O sea, se encontraba en un momento difícil. No hay, fíjense cuánto, no es solamente Juan. Veamos cuántas veces nuestros profetas han tenido dudas. O sea, Elías acababa de ver ¿cómo se llama? Las grandes manifestaciones de Dios contra los profetas de Baal y después estaba totalmente deprimido, totalmente, o sea, ni creía en él. O sea, todos tenemos nuestros momentos de duda y dificultad. Lo vemos que es un tema recurrente del ser humano. Entonces, ese no es el problema. Aquí lo importante es que a pesar de nuestras dudas, Dios nos aclara nuestras dudas. Y esto es un punto importante porque vamos a ver de qué forma nos aclara las dudas. Porque no, lo que está diciendo Tony es importante cuando le dice vayan a ver, pero cuando Jesús le está diciendo vayan a ver, le digo que vean personalmente, no es simplemente ver lo que estoy haciendo, sino que es parte de lo que vamos a ver en el consolidar. Cuando Jesús le dice, dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, que los que tienen alguna enfermedad son sanados. Eso es exactamente lo que Dios había prometido que iba a hacer. Y eso se encuentra en Isaías, lo tengo ahorita en la nota de ahí abajo. Entonces, ¿de qué forma aclara las dudas Jesús a Juan? Le dijo Jesús a Juan, a los discípulos de Juan, dígale a Juan que por supuesto, que no dude, que yo sí soy. Le dijo así, que yo sí soy. Sí le dijo que yo sí soy. Ustedes aquí está el texto, lo tienen ahí en la pantalla. Pudo haberlo hecho de esa forma. Jesús respondió. ¿Qué le dijo? Sí le dijo, yo sí soy. No tengas ningún problema. No se lo dijo de esa forma. Le estoy diciendo, cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque Juan conoce las escrituras. Juan
Juan, ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué prometió el profeta Isaías? Que esto iba a ocurrir y es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Cuál fue tu mensaje? Recuerda tu mensaje. Tu mensaje lo tomaste de Malaquías también, donde tú eres esa persona que venía con el espíritu de Elías a proclamar, todo está dándose tal cual. Las sombras de lo que habría de venir encaja perfectamente con lo que está pasando. Entonces, Jesús, que es lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos en el camino de Maús. Jesús está caminando con ellos y empieza a explicar las escrituras. Él pudo haberse revelado directamente y decirle, mira, esto pasó. Pero ¿por qué Jesús no se reveló inmediatamente en ese momento, sino que empieza con ellos que estaban perturbados, que no sabían, que dudaban? Su maestro había sido asesinado, su Dios había sido asesinado y estaban en pleno crisis, estaban dudando y se estaban yendo por su camino. ¿Cómo los vuelve Jesús a la realidad? No fue mostrándose inmediatamente, lo fue preparando. ¿Qué les mostró? Las, las escrituras. No tenía que pasar esto. No tenía que pasar esto, no tenía que pasar esto, no tenía que pasar esto. Ustedes no se acuerdan lo que dijo los profetas esto, que el Mesías tenía, y ellos venían, que dicen ellos que el corazón les estaba ardiendo profundamente porque dijeron, wow, es cierto. Entonces, ¿qué más prometió Jesús? Pero él dijo que lo íbamos a ver el tercer día. Y ahí, aquí estoy. Pero son las palabras de Dios las que nosotros nos van a dar, las que nos van a convencer. En Bogotá, mi hermano Camilo compartió conmigo una de sus textos favoritos que para él fueron muy importantes, que fue la historia de Lázaro y el rico. Y cuando los hermanos querían, el rico le dice, Abraham, mándanos a una persona de entre los muertos, a alguien que sea, wow, una cosa impactante, que se sacuda para que los convenza. Abraham le dice, no. ¿Qué le dice? Ellos tienen ¿a quién? A los profetas. Ellos tienen la palabra. Entonces, y para ti, para mí, ¿dónde saco yo conforto en esto? Y aquí lo vamos a ver, lo vamos a poner abajo. Que ustedes tienen lo que se necesita para dar el confort y dar la verdad, que es las escrituras. Vamos siempre a ir a las escrituras. Y con las escrituras, Dios nos da paz y nos da tranquilidad. Mucha aplicación en todo esto. La sombra se vuelve realidad. En otras palabras, siempre tenemos que hacer énfasis en la parte del sermón. Lo que Dios promete, ¿qué pasa? Lo cumple. No hay forma. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Las promesas de Dios son irreversibles, inamovibles, confiables. Los profetas profetizan lo que va a ocurrir en tiempo pasado, como si ya hubiese ocurrido, porque es una realidad, independientemente de qué va a pasar más adelante. La palabra de Dios es confiable. En otras palabras, lo que si Dios ha venido confiando, ha venido cumpliendo sus promesas, y lo vemos aquí al pie de la letra, en otras palabras, podemos siempre confiar en la palabra de Dios para nuestras propias vidas. Tengo que confiar en lo que Él me ha prometido a mí. Jamás falló y jamás va a fallar. Por lo tanto, aún en el momento en que yo sea como Juan y tenga una duda, voy a ir a sus promesas. Aún que yo me sienta como muchos de los salmistas que en un momento determinado, y están en la Biblia para que tú y yo los veamos, para que tú y yo sepamos que también podemos tener esas mismas dudas. Señor, ¿dónde estás? No te veo, no te encuentro, siento que ocultas tu rostro de mí. ¿Hasta cuándo voy a estar yo sufriendo? El salmista abre su corazón, muestra todas las cosas como él se siente. Pero en la medida de que él empieza a desarrollar y expuesta su corazón y sus frustraciones y sus dudas, como lo hizo Juan el Bautista, el Señor le muestra la realidad. No es como tú te sientas,
ve la realidad. La realidad es que, y el salmista se responde, pero tú siempre estás allí, pero nunca me has fallado. Pero he visto lo que hiciste con mis antecesores. Siempre, o sea, y entonces él mismo, con la palabra, con la realidad, se responde a sí mismo y se da paz. O sea, así mismo nosotros hacemos esto. Venimos a Dios, exponemos nuestras dudas, traigamos al Señor nuestras cargas, nuestras dudas, y el Señor nos las quita. ¿Y cómo nos las quita y cómo nos da paz? Siempre con su propia palabra, con sus propios pensamientos. Entonces, con nosotros como ministros del Evangelio nos da tremenda paz porque no tenemos que ser, inventarnos una, tenemos que ser, ah, tener una creatividad gigantesca para venir con una historia y un cuento que convenza a la gente, sino simplemente vamos a la palabra de Dios, le mostramos la realidad y dejamos que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros. Muy bien, entonces entremos, creo que, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más para entrar, porque lo demás es bastante sencillo, y entramos a la parte de la confección del sermón. Bien. Entonces, primero, ¿quiénes son los personajes de la historia? Yo los tengo allí, pero no hagan trampa. A ver, familia, ¿quiénes son? Bueno, ya ustedes han hecho esta parte. Podemos añadir uno que otro, pero los personajes principales, en orden de aparición, Juan el Bautista, los discípulos de Juan, la multitud, probablemente también discípulos allí, y por supuesto Jesús. ¿Alguien quiere añadir a alguien más? Esta parte a veces no, añadir un poquitico más, alguien, en fin, se menciona a alguien que puede mencionarse como referencia, a Herodes, en este caso no está, pero alguien Sí, podría decir carcelero, lo que sea. Adelante, Juan. no, yo hablé, perdón. No, me gustaría resaltar también en el versículo 10 hacer referencia a otro profeta que en este caso habla de Malaquías Exacto. y por ahí nos ayuda también a entender eh, el propósito de este pasaje, ¿no es cierto? Sí, está bien. Entonces, por eso es importante este ejercicio, porque nos permite a nosotros a tener mejor entendimiento de qué es lo que está ocurriendo. Gracias, mi hermano Luis. Javier, Pues sí, pastor, también están involucrados los cojos, los sordos, los exacto. mancos. Sí, Este, todo eh, eso lo, el- todo eso lo podemos añadir. Lo colocan los allí porque muertos. pueden ser parte. Los muertos también. Muy bien. Entonces pueden poner todo eso en la lista y vemos de qué forma, a la hora de hacer nosotros confeccionar nuestro mensaje, cómo ellos van a jugar un papel. Y pueden jugar un buen papel. ¿Por qué? Porque nosotros también le tenemos miedo a la muerte, las enfermedades, en fin, Jesús es el doctor, pero no solamente el doctor de las enfermedades, que sí lo sigue siendo, nosotros hemos orado y seguimos orando por los enfermos y él responde, pero más importante, la solución final la gana Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, todos estos elementos están allí. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Necesito aquí ya, y que podemos, si sabemos algo de ello. ¿Alguien quiere aportar objetos? La caña, La caña, le voy a poner cana porque no tengo ñ en este momento, pero ya usted sabe que una caña, después lo modifico. ¿Qué más? las vestiduras, Vestiduras finas, ujú. vestiduras finas. ¿Qué más? La cárcel será un objeto. Sí, sí, muy bien. Puede ser lugar, pero también es podemos hablar de los barrotes de la cárcel. También es ambas cosas, tanto un lugar como un objeto. Muy bien, muy bien. Creo que tenemos suficientes objetos. No creo que haya alguno otro que sea demasiado importante, como por ejemplo cuando Jesús habla, estamos hablando de pagar los impuestos y los fariseos le preguntan que si era legal o no legal y él le dice, pásame una moneda y él empieza a hablar. Allí ese objeto es importante, la moneda es importantísima, porque ese objeto, esa moneda era una moneda muy especial. Entonces en ese caso la moneda es una clave para entender el problema. Pero aquí en este caso creo que tenemos bastante.
esto. La cárcel nos ayuda a entender también la parte de la dificultad, o sea, nuevamente nos apunta hacia la dificultad que está teniendo. Y las vestiduras finas, el contraste entre Juan y ah, lo, lo que eran las personas, los gobernantes y los profetas falsos que estaban por allí, que no tenían nada que ver con Juan. Juan tenía buena reputación. Pastor, Sí, una pregunta. ¿Podemos incluir ahí como un objeto abstracto la duda de Juan como como un objeto para que nosotros podamos enfocarnos en el texto? la duda de Juan es importantísima, Luis, pero creo que la podemos poner más bien en donde va, que no es en el objeto, sino en el problema de la historia. Y porque esa es una Sí, sección también, sí, importante. sí. Entonces allí, en el Ok. problema de la historia, que yo ahorita que entremos ahí en eso, es lo que nosotros llamamos, Luis, ah, en cada sermón va a haber una ley específica De la y, específica. Sí, y un sí, sí. evangelio específico. O sea, la ley específica, boom, eso está ahí grandotote. Y nuevamente, la idea no es, y por eso Jesús hace lo que hace, la ley específica no es para hablar mal de Juan o destruir a Juan. No, la ley específica es un diagnóstico para suministrar gracia. La ley prepara la gracia. Entonces, cuando la Perfecto. gente entiende eso es perfecto. Ayer estaba con un hermano que me decía, pastor, a mí lo que pasa es que yo tengo un problema, que es que a mí yo estoy cansado, a mí me molesta mucho cuando voy a la iglesia y lo que me dicen es que yo soy un malvado pecador. Entonces, ¿para qué ven? ¿Para qué vengo si todo el tiempo me están restregando en la cara que soy un malvado pecador? Entonces, cuando la gente no entiende para qué es la ley, se frustra con la ley porque él dice, es verdad, si yo soy, ¿para qué vengo para acá? Si no, ¿por qué? Porque de donde él lo está escuchando, él lo escucha de esa forma, simplemente para ponerlo abajo, que ahí está fallando la proclamación del Evangelio, que el Evangelio es para atracar ese problema. Le dicen, hermano, no, ahí vemos, mira, Cristo es un buen médico, él te muestra el diagnóstico para darte la medicina. Entonces, cada vez ahora que tú sabes lo que tienes, con gusto confiesas todos tus pecados, porque Dios te va a dar la medicina. Entonces, la ley de Dios es proclamada para poder crear un arrepentimiento que nos permite recibir el beneficio. O sea, la ley precede a la gracia como tal. Entonces, la ley específica y el evangelio específico de la historia son muy, muy importantes, como porque es lo que forma compone el principal, el cuerpo del mensaje como tal. Muy bien, ¿dónde ocurrió esta historia? Ahí está, ¿ok? No nos dice exactamente, pero Jesús está en su ministerio en la región de Galilea. Sí sabemos que Juan está preso, ¿ok? Está en la cárcel, ¿ok? Eh, pero Jesús se encuentra en su ministerio en Galilea. Es lo que podemos decir. Está bien, cerca de Jerusalén. No nos dice que es Jerusalén, pero la región, podemos englobar la región, está en pleno movimiento. Así que es bueno, podemos decir, esto nos ayuda a ver, ubicarnos en el contexto este, geográfico. Ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? Y aquí es una cosa importante que veamos. Aquí tengo las preguntas que siempre consideramos. Contexto inmediato. ¿Qué sucede antes y qué sucede después? Contexto más grande, histórico. Nuevamente nos conecta el Adviento con la venida de Jesucristo, ya la llegada. Otros eventos bíblicos cercanos que impactan la historia, como es la situación política, socioeconómica, donde cabe la historia en el plan de salvación de Dios. Entonces aquí podemos decir, ¿qué creen ustedes? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Podemos responder de diferentes formas, pero quiero que ustedes me ayuden porque precisamente el ejercicio es para que nos vayamos nosotros desarrollando y tomando confianza en nuestra capacidad de análisis. Adelante, mi hermano. ¿Cuándo? No todos al mismo tiempo porque es difícil darles el paso, ¿Cuándo, pero cuándo fue una respuesta sería después de que Jesús envió, perdón, después que Juan el Bautista
fue llevado a la cárcel. Sí, muy bien. Juan está preso y nuevamente, fíjate que apuntando con esa respuesta de Luis, que aunque no nos dice el año, realmente el año no es tan importante, pero sí la circunstancia. ¿Por qué? Porque entendemos ahora más la pregunta de Juan, porque está preso. Y no solamente está preso por hacer lo correcto. Recuerden que, y por eso es considerar, y quizás puede formar parte de nuestro mensaje, Juan estaba preso por hacer lo correcto. Él denunció a Herodes porque había tomado como esposa a la esposa de su hermano. Y él lo denunció, fue fiel a la escritura como tal, lo llamó, lo denunció nuevamente. ¿Para qué? Para que Herodes quedara mal delante de todo el mundo y se sintiera como un miserable gusano. ¿Para qué lo hizo? Entonces la intención de Juan, su ministerio era todo eso. para que se arrepintiera. Claro, arrepiéntanse que viene él para el perdón de los pecados. O sea, Juan tiene una tremenda intención y eso nuevamente nos ayuda a nosotros. Saber, hay muchos ministerios donde solamente se proclama el evangelio, pero no se proclama ley. Ya, es importante, ustedes los conocen, todos estos profetas y todos pastores que están solamente, son más entrenadores y animadores que realmente hay que predicar la palabra para que la gente tenga un arrepentimiento y haya perdón. Sin confesión de pecados, sin arrepentimiento no hay perdón. Entonces es importante que lo hagamos. Ah, entonces, muy bien, podemos hablar de Juan está preso. Esto es un momento importante en el ministerio de Jesucristo. Aquí hay una transición entre lo que Juan estaba predicando, que ya viene para que la gente empiece aquí, y aquí por eso está terminando el Adviento, donde ahora empieza ya directamente a desarrollarse el ministerio de Jesucristo. Todo lo que Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios, ya empieza Jesús a mostrarlo directamente. Sí, lo que Juan dice aquí estoy. Entonces, un momento de transición. Podemos hablar de podemos decir, momento de transición en el ministerio de Jesucristo en la forma temprana. Si nosotros dividimos el ministerio de Jesucristo, digamos, en tiempo, yo diría que esto está al final, que el ministerio de Jesús se lleva a cabo en aproximadamente 3 años. Yo diría que esto está al final del primer año. Ya después de esto, Jesús continúa. Pero en tiempo de calidad, Jesús se encuentra ya en pleno apogeo de su ministerio. Podemos decir, Jesús se encuentra en pleno apogeo de su ministerio. Vayan pensando en cuál es el problema. Ahorita vamos entrando en, en el problema. Podemos decir también, ministerio de Galilea. Y vemos cómo pudiéramos esto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué otros textos seguirían el mismo problema? Y el problema, ¿por qué es importante esa parte del problema? Porque los problemas que nos muestra en la Biblia, los textos bíblicos, no es un libro de chismes, ni es un libro que nos muestran historias lejanas, sino que reflejan el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo debajo del Sol. sol. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? O sea, porque no es simplemente un eslogan. ¿Qué quiere decir con que no hay nada nuevo bajo el sol? Que los mismos problemas que tuvieron las personas en el tiempo de Jesucristo y antes de Jesucristo son los mismos problemas y las mismas circunstancias que parecemos nosotros. Es por esto que la palabra de Dios es siempre relevante, completamente relevante. El mundo está buscando de algo nuevo, no necesitamos nada nuevo, somos las mismas personas. Caemos en lo mismo, hacemos exactamente lo mismo. Lo que necesitamos es la confiable palabra de Dios que siempre nos lleva a la verdad que no cambia y que es comprobada permanentemente. Javier,
Adelante, mi hermano Javier, no te escucho. Aunque veo que tienes activado el micrófono, no te oigo. Bueno, confirmando lo que dice usted, pastor, siempre son los mismos problemas ayer, hoy y siempre serán los mismos. Pues es la fe. Eh, cualquier cristiano, podría yo decir, este, tenemos una fe que a veces sube y a veces baja, y a veces sube y a veces baja. No hay un cristiano que vaya su fe siempre hacia arriba. Obviamente Juan el Bautista tiene esta duda, ¿verdad? No, el problema es nuestra incredulidad o mi incredulidad. No vamos a poner a Juan el Bautista y vamos a poner a Javier. El problema es a veces que dudo mi incredulidad. No puede ser Javier. Que dude Juan el Bautista, te lo creo, pero Hasta ahí me contigo. mi Javier, no, no, ¿a poco Javier? Sí, No. Gracias, Javier, gracias por compartir eso. Muy bien, mi hermano. Camilo, No, pastor, yo he notado que las promesas de Dios se cumplen aunque la realidad parezca contradictoria. ah, O sea, ese sería un problema que nosotros dudamos ante las cosas del mundo. Y lo que dijo ahorita, mi hermano Javier, me acuerdo de una cosa que aprendí en un libro que es la Biblia dice que la verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino llevar a duda a Cristo Jesús. eh, Entonces, wow, excelente, Camilo. Muy bien, muy bien. Por eso ahorita vamos a tomar esas perlas que ustedes están trayendo, que son los guiados por el Espíritu, por el conocimiento de Dios, y vamos a colocarlo allí. Hermano Luis, adelante, y tocayo. Luis, el micrófono. Ahí está, Ahora sí. ahí está, ahí está. Repasando nuevamente el texto, en esta versión de Reina Valera actualizada dice, cuando yo, Juan, en la cárcel de los hechos de Cristo, o sea, más reafirma la duda. El hecho de que también, como decía el hermano recién Javier, cuando nosotros conociendo los hechos de Cristo, también dudamos, también nos ponemos como Juan. Y de la manera que quebrantamos el tercer mandamiento, ¿no? De no creer o despreciar las palabras de Jesús y tomar decisiones con nuestra alma o con nuestro conocimiento y no creyendo a la palabra. Excelente. Ahora creo que con esto ustedes han tenido nuevamente con nuestras oraciones al Señor para que nos ilumine. Me parece que es fantástico lo que estamos trayendo a la mesa. Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál es el problema? Uno, como seres humanos, ustedes me ayudan a corregirlo si lo podemos, pues, como seres humanos, humanos con naturaleza pecaminosa, todos tenemos dudas en algunos momentos determinados, sobre todo en los momentos difíciles. Y esto nuevamente está aquí y lo hay en los demás textos. Vemos que muchos de los profetas, los salmistas, todos tienen sus dudas. Pero, y precisamente eso, no se trata de, el héroe siempre no somos nosotros, sino de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una aproximación legalista, el problema está en que cuando las personas tienen dudas, porque las tienen, se sienten peor. ¿Por qué? Porque, ay, yo la verdad que no tengo, eso no me pasa a mí, no, todo lo contrario. Todos tenemos dudas, todos tenemos problemas, todos tenemos pecados. Entonces, tenemos dudas. Ahora, me gustó mucho lo que dijo, entonces seguimos poniendo porque ustedes trajeron cosas muy buenas. Lo que dijo Camilo, a nuestra seguridad se basa en nuestra observación, en lo que se basa muchas veces en lo que
observamos o sentimos, y no en, ¿en qué? ¿Qué es lo que sí nos da paz y seguridad? Y no en, Camilo, no en, ¿Qué pasó? aquí nuestra seguridad se basa muchas veces en lo que observamos, en lo que sentimos, pero no se basa la, Promesas de Dios. en la promesa de Dios. Excelente. En la palabra, promesa o palabra, vamos a poner palabra en este caso, que es lo mismo, ¿no? La palabra de Dios. Es parte del problema. Y aquí es importante porque este va a ser parte del central. ¿Alguien más am, quiere aportar un poco más sobre esta parte aquí? Esto mismo también recoge lo que dijo nuestro hermano Luis. De cómo nosotros, o sea, la palabra es fundamental para darnos fortaleza, consuelo y certeza. Esto es un proceso permanente. O sea, siempre estamos a estar peleando contra nuestras dudas, contra nuestras naturaleza pecaminosa. Muy bien. ¿Se soluciona el problema? ¿Sí o no? En este caso, ok, este es el problema principal. Ahora, esto es cierto, esta es la aplicación. Esto básicamente es como una aplicación, más que un problema. Pero podemos decir, podemos cambiar esto como ser humano y puede decir que Juan tuvo su duda en un momento de dificultad. Javier, ¿se soluciona ese problema? Bueno, todos los problemas se solucionan yendo a Ok. Pero en este texto se soluciona el problema. Jesucristo. Él soluciona nuestros problemas. Eh, lo que hizo, sí, sí se soluciona. Bien. Javier, tu audio se está cortando un poco, pero escuché lo más importante que dijiste claramente, se escuchó sí, sí se soluciona en Sí este se, texto. Ahí te volví a escuchar. Excelente, mi hermano Javier. sí se Camilo tiene la soluciona. mano levantada. A ver si Camilo no está de acuerdo contigo o qué. No, yo sí estoy de acuerdo Sí, porque dice ahí que mismo Jesús le dice que díganle o sea, dígale a Juan lo que vean y todo eso, y era para que, como usted, pastor, lo dijo, que Juan conocía perfectamente las escrituras. Entonces, como lo dije yo, ante la duda que uno tiene fe, ¿dónde tiene que ir? Acercarse a Cristo. ¿Cómo? A través de la escritura. Excelente, muy bien. Una pregunta para ustedes, mi familia. ¿Ustedes creen que la duda en ese momento que Juan le manda a preguntar a los discípulos era una duda que solamente tenía Juan? Bueno, viendo el cuadro, sí, por ejemplo, porque Juan está preparando para el camino para Jesús, ¿no? Por eso nos manda o manda al arrepentimiento. Y bueno, y venía, o sea, Juan y sus discípulos creían que venía con poder. Y al ver a Juan en la cárcel, sus discípulos, pues, les nace también la duda a sus discípulos, porque le podían haber dicho, a ver, Juan, te estás predicando a un poderoso y mira, no te puedes sacar de la cárcel. Muy bien, Juan, excelente, Juan y sus discípulos. Si queremos añadir más, podemos poner y nosotros. Entonces, tal cual, si Juan está dudando, imagínense ustedes de los discípulos, que va, todos estaban dudando. Y de hecho vemos que esa duda, a pesar de todo, en algunos casos continúa también más adelante cuando
El ministerio de Jesús se desarrolla, mucha gente al final lo deja solo también, pero Jesús hace su trabajo y disipa las dudas tanto de Juan como todos de la forma en que consideramos. Entonces, bueno, pasamos al paso 4. Vamos al paso de consolidar, ya que ya tenemos una buena idea de lo que está pasando y ahora vamos a hacer la aplicación del texto. ¿Cuál es el objetivo del texto? El cambio específico de corazón o vida inclusive que Dios pide a que abre los oyentes por medio del texto, que aquí es lo que quiere, es la apropiación, que nosotros queremos aquí. La ley específica, ¿cuál es la ley? O sea, en el pecado de las personas, el pecado inclusive de Juan, el pecado mío, ¿cuál es esa ley específica que nosotros le vamos a aplicar a nuestra gente y de qué forma, la ley específica es de qué forma se manifiesta, ¿ok? Entonces, aunque todos tengamos dudas, las dudas se manifiestan de diferentes formas. En algunas personas, en algunas circunstancias o algunas culturas, entonces nosotros que pertenecemos a esa cultura, entendemos, ok, para mi gente específica es esto. Les doy un ejemplo. Ah, Importancia, o sea, la Cristo no tiene la importancia para nosotros. Entonces, esa es la ley basada. ¿Cómo yo hago esa ley bien específica? Yo digo, en el caso de mi congregación en Miami, que nosotros pasamos más tiempo en, en nuestro bote los domingos, cuando salimos a pasear con la familia, pasamos más tiempo en los restaurantes, pasamos más tiempo. Puedo hacer eso porque lo veo. ¿Ok? ¿Ustedes creen que esa ley específica funcione para la gente que tenemos nosotros, en muchos casos nuestros, como en Tenancingo y en otros lados, son zonas humildes? ¿Ustedes creen que ellos se identifiquen con eso? Yo, no, eso no es específico para mí. ¿De qué está hablando este hombre? ¿Cuál bote? ¿Cuál restaurante? Si yo de broma tenemos hambre. Entonces, aunque eso existe, tenemos que llevar la ley específicamente a cada quien. Entonces, nuestro contexto, sí vemos realmente cómo Jesús no toma nuestra prioridad en la vida independientemente del estrato económico y nosotros hacemos que eso sea. Conocemos a la gente. No andamos siempre, no preferimos nosotros ver el partido de las Chivas o y que el otro, o no preferimos nosotros, en fin, ustedes lo tropicalizan, lo llevan específicamente a su audiencia. Mi hermano Camilo. Pastor, una pregunta. En la ley específica es, por ejemplo, colocar el tercer mandamiento. Preferimos, antes de escuchar la palabra de Dios, por ejemplo, en orar, ir a pasear en botes, antes de eso, ver un partido de fútbol, antes de eso, no sé, preferimos muchas cosas más que estar en la palabra de Dios. Correcto. Inclusive, Camilo, lo que estábamos hablando por eso es que es importante identificar el problema. Y tú mismo apuntaste a algo bien importante. ¿Dónde normalmente, qué es lo que me da seguridad? Y lo que me da seguridad, que es contrario a lo que me da duda, es lo que yo observo, es lo que yo pienso, es en que yo me siento seguro. Y resulta que eso no es verdad. Dios no está diciendo, lo único que te da seguridad es mi palabra y mis promesas, aunque no las veas. O sea, todo aquel que cree en mí vivirá aunque muera. Nosotros vemos la muerte, pero entonces la promesa que viene no es en lo que yo estoy viendo, viene en la promesa de Dios. Entonces yo creo, yo confío solamente en las circunstancias que estoy viendo, en cómo me siento, en cómo estoy económicamente, en cómo estoy, en vez de confiar en que las promesas de Dios están allí todo el tiempo. Entonces vamos a ir a la palabra. Eso sí, muy bien. Si bien el tercer mandamiento está allí, entonces la ley específica va al tercer mandamiento y lo ponemos con ejemplos que son muy identificables para las personas, para que ellos digan, oye, es verdad, de este pecado estoy yo pintadito, porque es verdad, estamos todos pintados y para que puedan ir con arrepentimiento. Esa es la ley específica para esto. Entonces somos lo más específico posible. Por supuesto que el evangelio específico también tiene que ver eso. La ley específica precede al evangelio específico. ¿Por qué? Porque Dios remueve precisamente ese pecado de mí, el que yo tenga. Entonces, en ese sentido, buscamos entonces lo segundo, que es la ley específica.
Y el tema del sermón resume las verdades principales que se están dando en el sermón. Entonces, entremos en esto, que en 5 a 10 palabras resuman lo que Dios quiere comunicarnos en este texto, que hasta podría servirnos. Este resumen de 5 a 10 palabras es clave para darnos a lo mejor una, una el tema, el texto, el tema del sermón y el contexto del sermón. Entonces, ¿quién quiere darnos una, un resumen de lo que Dios quiere comunicarnos en este texto? Juan, adelante. Las dudas me hacen perder las promesas de Dios. Ok, muy bien. Y nuevamente, aquí pueden haber muchísimas temas, muchísimos resúmenes, ok, así que no hay uno solo. Pero ante las dudas que me llevan a perder mi confianza, están las promesas de Dios. Muy bien, Juan. Sí, Juan, eso recoge lo que decís, lo que dijiste, ¿o no? Eh, sí, bueno, yo le puse las dudas me hacen perder las promesas de Dios. Ok, entonces ese sería el problema, ¿ok? Y en este caso, como estamos haciendo un resumen de la historia total, y yo que puse ante las dudas que me llegan a perder mi confianza, está el problema y está la solución. Está el problema y está el antídoto o la virtud, que también es un término que se usa mucho en términos teológicos. Ah, la virtud es lo que Dios está mostrando y lo que Él quiere lograr. Hay varios términos teológicos para muchas cosas. La ley, el problema específico, el problema o la ley específica muchísimas veces también se llama maladí, pero es simplemente otro nombre. ¿Cuál es el maladí? Si escuchan alguna vez, sobre todo luteranos en nuestros círculos, pero simplemente para sepan y no estén perdidos cuando alguien habla de esa forma. Em, ¿Alguien más quiere decir cuál es el punto principal de esta historia? Adelante, Camilo. Yo coloqué mi título, cuando lo que ves no consigue con lo que lo dio, cuando lo que ves no consigue con lo que Dios prometió. Con lo que Dios prometió. Muy bien. Sigue siendo parte de lo que ocurre, parte del problema. Esto lo vamos a atacar. Y porque la verdad es, ah, lo que ves no coincide con lo que Dios prometió. Sí. Y al mismo tiempo, no. El, lo que Camilo tiene toda la razón porque ¿en qué estaba enfocado Juan? ¿Qué estaba viendo Juan? ¿Qué estaba viendo Juan? ¿En qué se enfocó él? ¿Qué era lo que él estaba viendo? Que es muy bueno lo que está diciendo aquí. ¿Qué es lo que estaba viendo? Él lo que estaba viendo era que él estaba con Dios y le pasaban todas esas cosas malas. Bien, Entonces, él no entendía por qué si él estaba acatando lo que Dios le había dicho. Entonces, esa es la excelente. duda de todo cristiano. Ya, O sea, ¿por qué me pasan a mí las cosas si yo estoy con él? ya. Por eso es nuevamente que es importante cómo responde Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué estaba viendo él? Estaba viendo la cárcel. Estaba viendo su inminente muerte, probablemente estaba viendo todas esas cosas. Adelante, Luis. Yo lo resumiría como que su palabra afirma nuestros corazones Muy bien. Y ahorita voy a... en base en base al Evangelio de cómo combatir la duda por medio de su palabra. Él
nos da firmeza, nos saca esa duda de nuestro corazón. Excelente, Juan Luis. Gracias, mi hermano. Entonces, vamos a poner la segunda con la tercera que nos está trayendo nuestro hermano Luis. El Juan el Bautista estaba viendo la cárcel, estaba enfocado en su situación particular. Y lamentablemente Dios le está diciendo, Juan, no estás viendo las otras cosas que tienes que ver, que son las cosas que yo estoy diciendo en la Biblia. Esto va a pasar más adelante. ¿Por qué? Porque el Jesús dijo que iba a triunfar, Jesús dijo que iba a ganar. Y cuando Jesús los crucifican, los discípulos, todos, están viendo solamente la muerte, no están viendo el triunfo. Entonces Jesús le dice, hey, observen, no lo que vean con sus ojos, sino lo que las escrituras prometen. Isaías habla de esto, que el siervo de Dios tiene que sufrir y esto va a pasar, pero el siervo de Dios triunfa y con esto está destruyendo la muerte. Entonces nosotros no, que es lo que dice luego nuestro hermano Luis, ¿cómo quitamos estas dudas ante lo que observan nuestros ojos? Con las palabras, con el evangelio, con las promesas de Dios. Con las promesas de Dios nosotros vamos a ver, por eso es que es tan importante que Dios nos da a nosotros lo que le dijo a Juan en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en medio vamos a tener dificultades, un montón de dificultades y van a pasar, tranquilos. Vamos para adelante, para allá. Gracias, mi hermano Luis. Ah, Javier, Luis, te veo la mano levantada. No sé si ya ibas a decir algo más, creo que no. Entonces, Javier, No, no, no. gracias, bro. También puede ser cuando mi humanidad no ve lo espiritual, ¿no? Exacto. Cuando veo las cosas Ah, humanas, bueno, eso no me las gusta. espirituales de Este, Dios. eso me gusta, Javier. Lo voy a transformar un poquito, pero creo que todo lo que estás diciendo. Este, cuando no vemos con los ojos del Espíritu. ¿Será algo así, Javier? Sí, claro. Es exactamente lo que estabas diciendo. Pues, es que mi hermano Javier es profundo. Bueno, aquí está. Tenemos todas estas cosas que nos ayudan a ver, a concentrar qué es lo que tenemos y con todo esto nos ayuda a plantearnos ahora cómo vamos a resolver nuestro. ¿Qué pecado veo y confieso en mi vida? Ley específica. No se puede nombrar. Ya no lo tenemos arriba, pero lo hacemos muy específico, ¿no? Hay varias cosas que se desprenden de aquí. Yo les voy a dar una. Creemos que Dios está con nosotros solamente si nos está yendo bien. Entonces, creemos porque, y lo ven como un tema recurrente. ¿Por qué me abandonaste, Dios? Cuando Dios nos abandona, pues estamos pasando dificultades. Por eso es que es importante que nosotros le digamos a la gente que en qué, la vida del cristiano no es una vida de pare de sufrir. Pésima enseñanza. O sea que si venimos a la iglesia todo se acomoda. Y cuando la gente sufre es culpa de tuya porque hiciste esto. También pasó con Job. Hay otro más. Job, si te está pasando esto es porque la regaste. Tu culpa, hiciste mal. Y el tipo, pero bueno, ya va. Entonces creemos que Dios está con nosotros solo cuando nos va bien. Vi otra mano levantada. Necesito esa mano, que venga esas manos que vengan para atrás. ¿Qué más? Oish, no, es Dios. Dios. A ver, mi familia, que pusimos arriba, parte del problema es nuestro corazón está lleno de dudas, ¿no? ¿Eh? Entonces, yo diría aquí Y que, la duda, ajá, Luis, sí, la duda que produce eh, un sentimiento de desamparo, que nos sentimos abandonados por Dios y que en realidad somos nosotros los que lo abandonamos a Él, ¿no? Al no creer a su palabra. Pero
cualquier, en cualquier momento que donde no tenemos la palabra nos sentimos como en un desierto, pero somos nosotros los que caminamos sin la palabra. Entonces yo creo que por ahí el desamparo, sentirse desamparado, eh, también es parte del problema de uno, que no es que Dios no haya dejado, somos nosotros los que eh, queremos sentirnos así ante Dios, como para que Dios nos venga a socorrer. Excelente. Muy bien. Gracias, hermano Luis. Mi hermano Camilo, ¿tiene algo más que añadir? Sí, cuando uno quiere un Cristo a su medida, Cuando uno quiere un Cristo a su medida. tipo un economista, un filósofo o un doctor, uno siempre quiere un Cristo a su medida y no. Acorde. No miento. Muy bien. Yo voy a poner otro más aquí. Am, Dudamos de Dios como dudamos del mundo. Y ahorita cuando vayamos al captar, voy a explicar un poquito más esto que quise decir, pero quiero dejarlo para el captar porque creo que es una buena forma de captar. Eres tú el que eres tú el que has de venir. O sea, ¿de verdad eres tú o no eres tú? O sea, dime si eres tú o si no eres tú. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. Porque estoy tan fastidiado, estoy tan cansado en este mundo de estar esperando por cosas que no sirven, que no funcionan. Entonces, el mundo me ha mostrado eso. Pero ¿será que le puedo aplicar eso a Jesucristo? No, entonces puedo hablar de que puedo dudar del mundo, pero no, de, pero, pero no de las promesas, y aquí podemos poner un slash palabra de Dios. Bien. Piensa en ejemplos. ¿Alguien más quiere alguien más? O pasamos aquí a la parte del ejemplo específico de caer en este pecado. Y nuevamente yo creo que lo voy a dejar un poquito para la parte del captar, pero sí, también aquí está como acorde a nuestros pensamientos, caemos en este pecado cuando todo está bien, nos comportamos muchas veces, y aquí voy a poner un término para que lo conozcan, nos comportamos muchas veces como cristianos, cristianos de buen tiempo. A lo mejor es una mala traducción. ¿Qué quiero decir con cristianos de buen tiempo? Cuando el clima está sabrosito, o sea, cuando todo marcha bien, o sea, como facilito ser cristianos así. Pero cuando las cosas se ponen bien apretadas, ¡boom! Entonces se nos cae la fe y eso nos pasa. Nos comportamos muchas veces de esa forma, como cristianos de buen tiempo. Cuando todo va bien, estamos bien. Cuando las cosas son difíciles, ¡boom! Entonces nos caemos, dudamos, todo lo demás. Esto es un ejemplo específico. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia ti y hacia mí? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? Luis, Sí, los versículos 5 y 6 me parece que vemos el amor de Dios hacia nosotros, y principalmente en el versículo 6 donde habla de que Él mismo nos va a bendecir por causa de ver, en este caso de responder a estas palabras de Jesús y no abandonarlo, o sea, de no dejarlo. excelente, Luis, excelente, grandísimo. O sea, es hermoso como. Y yo, Luis, aquí en esto que tú estabas mencionando, 5 y 6, yo incluiría hasta el 4 también,
porque vemos nuevamente el corazón de Jesús, ¿no? De que Jesús quiere responderle, no, Jesús no le dice, nada, él tiene que saber. Me ofende la pregunta de Juan. No, todo lo contrario, con un gran amor, viene y le responde con lo que él sabe que sí le va a dar paz, que son sus promesas, y estas promesas son para Juan y para ti, para mí. O sea, el 6 5 muy bien, mi hermano Luis, porque lo que él está, no solamente lo que Dios es, lo que está viendo que él hace, sino que nos recuerda la misión, la obra redentora de Cristo, que es lo que él hace. Los ciegos ven, los cojos andan. Y mucho de esto no solamente hace que Dios, la gente vea físicamente, sino que vean, lo más importante es la apertura de la fe, para que Sí, ya dejamos de ser ciegos. Aquí hay muchísimo material para el amor de Dios. Entonces, excelente. Y podríamos poner otro sitio que podemos ver es, este es el principal, para mí, en mi opinión es el principal. También lo puedo ver aquí, en el 11 donde él dice, o sea, y es importante, ¿no? Que a pesar de la duda, Juan es un tremendo tipo, una tremenda persona. Como lo dijo de Job también. Y sin embargo, todos tenemos, como seres humanos, tenemos un punto de quiebre, todos, Pedro, todos, no hay uno. Y está bien, no es que eso no justifica, sino que siempre pudimos acudir a Cristo. Y eso es parte de la virtud de esto, es que, aquí lo podemos poner, ah, que podemos, en la solución, una virtud que siempre, y un ejemplo de lo que hizo Juan, que él acudió a Jesucristo para buscar la solución de su duda. No fue a más nadie, no fue a otro, sino voy a él. Entonces, cuando vamos a Jesús, él nos responde. Lamentablemente, este, Judas, por ejemplo, no vino a Jesús, no vino a los apóstoles, no vino a la palabra, sino que fue a buscar confort con los fariseos y los fariseos lo mandaron a que friégate, ese es tu problema. Entonces, nosotros buscamos nuestra paz, buscamos nuestra solución en Jesús también. Entonces, ahora vayamos a la parte de, y esto se los voy a pasar, ¿ok? Y ah, vemos también, yo pongo aquí Isaías 35, 6, 6, Malaquías. Veo el amor de Dios en que siempre cumple su palabra. Veo el amor de Dios. Nuevamente es importante recalcar que las promesas de Dios son infalibles porque me permiten nosotros a movernos hacia adelante. Y aquí en este texto nosotros podemos hablar del Adviento. Recuerden que el Adviento no es solamente que la celebración y la espera de la venida del Mesías, que ya vino, pero esto también nos apunta a la segunda venida del Mesías. Entonces nosotros estamos ahora en Isaías, Malaquías, todas las promesas del Señor nos apuntan a que Jesús va a venir también y por lo tanto lo podemos esperar con muchísima confianza. Y vemos nuevamente también parte del amor de Dios. Y por supuesto en este texto dijimos versículos 4 al 6, también primordialmente 4 al 6. ¿Qué pediré a Dios que ore para mí y que en su práctica de su palabra? Esta es ya nuestra respuesta, Señor. Eh, Gracias por todo lo que hiciste y como respuesta, ya yo sé que perdonaste mi pecado de esto y esto y esto, ahora quiero que me ayudes para que yo sea mejor en qué. Ayúdame a, es muy complicado, a confiar más en tu palabra y no en mis emociones o circunstancias. Otro más que venga de por aquí, algo más. Yo puedo, pastor, Sí, claro que tú puedes, Camilo. lo que te dije que la verdadera fe no es la ausencia de duda, sino llevar la duda a Cristo Jesús.
Ok. Eh, eh, Ana, muy bien, muy bien. Y esto que acaba de decir Camilo, conjuntamente con lo otro, creo que podemos decir también, Señor, quiero que me ayudes a ser más diligente en el estudio de tu palabra, porque de allí es donde viene nuestro confort. Pastor, y a mí me gustó mucho lo que dijo Javier en el título, ahí también lo podrías poner, ayúdame a verlos con los ojos del espíritu y no con los ojos de la humanidad o Claro, de hombre. siempre que Javier dice algo, generalmente es trascendente. Así que, Sí, yo en todo pues, caso, yo ya, Javier me perdonará, pero ya lo puse como título de mi sermón. Me No, gustó mucho. yo no digo nada. Esta es la oración de ay, de nosotros, de la que generación, nosotros. empezamos pidiendo al Espíritu Santo. Yo he, yo he visto que todos los que estamos aquí, el Espíritu Santo nos habla o habla a través de nosotros, porque nomás somos siervos, siervos de la palabra. Vente, mi hermano. Hay un, y de eso, cuando aquí, ya que esto se va yendo por aquí, nosotros podemos hablar de que nosotros, busquen el versículo, no me acuerdo exactamente la referencia, pero está, Jesús dice que nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Y es un buen versículo de apoyo como parte de la solución a esto, como parte del evangelio y de la cura del problema. Excelente. Entonces, volvamos ahora, nos faltó uno de la C. ¿Cuál C cómo se llama? Nos faltó. ¿Cuál es la primera, la C que nos faltó? El captar, El pastor. captar. Entonces, ¿qué vamos a poner como captar? Cada uno de ustedes, el captar tiene mucho que ver con la audiencia que ustedes tienen. Entonces, que yo quiero algo que capte. Entonces, aquí hay varios. Yo les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo que nos trae, que nos ilustra la historia para que abre la boca, ¿no? Nosotros, el mundo, estamos cansados de esperar en falso. O sea, todo el mundo, creo, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no hemos estado, nos venden un producto? Yo he visto en televisión una gente que viene, el tipo está más gordo que yo, le dan una cremita, el tipo se pone la cremita en la barriga y eso se le disuelve yo viéndolo ahí mismo. Y por supuesto, entonces me compré dos potes, no uno, porque, ajá, necesito más ayuda. Y pueden creer que me he frotado la barriga y frota y frota y frota y ¿qué creen que pasó? Nada, decepción. Un ejemplo jocoso, pero que muestra realmente lo que nos pasa. Nosotros tenemos, esto es uno simple de tantos. Otro más puede ser, wow, vemos en la propaganda que la hamburguesa y es así, y cuando la vamos a morder, y cuando nosotros la vemos en realidad, no llenan las expectativas. Voy a meterme en otro más candente, ¿ok? Y ustedes juzgan qué utilizar. Pero antes de meterme, cuando Javier levanta la mano hay que escucharlo. A ver, Javier. Pues es referente a lo que usted dice. Podemos atraer mucha gente poniendo Noche de Milagros, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Donde los cojos andan, donde los ciegos ven, donde los sordos escuchan y donde los muertos son resucitados. Y se llena nuestra iglesia, créame. Claro. Sí, sobre todo si resucitas muertos y no solamente haces que los cojos caminen, sino que hasta puedes subir. Y al final, para cerrar, carrera de cojos. Y wow, récord nacional. Sí, vemos que no, el Dios quiere apuntarnos a milagros más profundos.
y nuevamente todas estas cosas ustedes las pueden poner en su sermón. Cuando Dios sanó a los ciegos, sobre todo la historia que vemos más detallada del ciego, el verdadero milagro no fue que el hombre que estaba ciego de nacimiento viera, sino que finalmente vemos que el hombre vio a Jesús como Señor y Salvador, quitarle la ceguera espiritual que tenía. Ese era el gran milagro. Entonces, jueguen con todo eso. Perfecto, hermano Javier. Gracias. Hermano Camilo. No, yo tenía un captar que he sacado de mi señora. Ella es fanática de comprar de Temu las cosas. Expectativa, realidad. Una vez Expectativa real. vio, Muy bien, una muy vez, bien. vio unas luces de escritorio. Me dijo, mira, baratas, 6.000 pesos, va a cubrir todo mi escritorio. Esperó 3 meses y le llegó y medía 30 centímetros. Esperando una de casi 1 metro, 30, 20, 10 centímetros. Sí. Esa Entonces, es expectativa excelente. realidad. Todas Mm. estas cosas nos han pasado a nosotros y nos ilustran porque a veces es lo que está pasando y está en lo que hablamos ahorita. Juzgamos a Dios con nuestras perspectivas humanas en vez de juzgarlo por las promesas que Él nos hace. Por eso es que Dios dice, no, eso no es así. Juzguen las cosas, tomen, no es por los ojos de ustedes y que me están viendo, sino con los ojos del Espíritu, con la forma en que yo describo las cosas, la forma en que yo prometo que ocurren las cosas para que estemos bien. Voy con el que es un poquitico más candente. Ah, estamos ojo que es importante lo que está ocurriendo. Una de las conversaciones más frecuentes que encontramos hoy en día en todos lados, y no por casualidad, sino porque está pasando mucho, es el tema político. Estamos hablando de que nosotros queremos y tenemos las expectativas de que si gana destrucción total, se acaba el mundo mañana si acaba este. Y ojo que cuando si gana muchas veces las cosas se van a poner muy feas. Ahora, si gana aquel, que es el que más me gusta, prácticamente Jesús no tiene que venir. Porque ¿para qué va a venir si este candidato es lo máximo? No, el tipo hace esto. ¿Qué pasa? Vamos a irnos al lado, a ambos lados. No se acaba el mundo cuando viene el que consideramos nosotros malo. No se salva el mundo cuando consideramos al bueno. Vemos y esperamos cuando viene, uff, este no es. A veces le aplicamos eso a Jesús. Pensamos que Jesús va a ser lo mismo que los políticos y con la gente que cuando viene, a menos que nos responda como nosotros queremos, entonces este no es el que yo estaba esperando. Entonces Jesús no es así. Jesús sí es el que estábamos esperando. Aunque Jesús es el que nos está esperando porque Él cumple exactamente lo que nos tiene que decir. Y el que estábamos esperando como lo describen las Escrituras. ¿Ok? Cuando Jesús acaba, cuando Él devuelve la vista y lo demás, cuando Él destroza la muerte, no la destroza para nosotros simplemente diciéndonos que físicamente no vamos a morir, sino que la destroza diciéndonos que nunca vamos a morir de forma espiritual, sino que siempre vamos a vivir con Él. Entonces si Jesús sí cumple, Jesús sí es el que es, siempre que nosotros lo veamos en cómo Él se describe a sí mismo. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. En fin, ustedes pueden jugar con cualquier captar y luego, pum, entran dentro del tema del sermón. Así que probablemente Juan el Bautista se sentía de esta forma, cuando, a pesar de que él había puesto toda su confianza, como la pusimos en la cremita de la barriga, como la pusimos en Temo y lo demás, pero las cosas cuando lo estaba a sus ojos lo estaba viendo y no estaba viendo lo que estaba ocurriendo y se estaba decepcionando. Sin embargo, Jesús le dijo no. Entonces vamos a ver ahora cómo este, Jesús realmente nos muestra que Él sí es lo que se había prometido y que Él sí es lo que estábamos esperando y cómo Él disipa nuestras dudas. Entonces le puede ser un captar. Am, ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre el captar? Bueno. Entonces, la captar es introducción al sermón, relevante, que la gente se identifique, que nos dé una introducción al sermón, contamos la historia, ya lo hicimos en la lectura del texto, podemos recontar la historia,
Ustedes se imaginarán cómo se sentía Juan cuando, en fin, entonces ahí estamos recontando la historia, sin necesidad de entrar en el texto en sí, pero entramos ya en los detalles y la sensación y revivimos el momento. O sea, yo me imagino, ustedes se pueden imaginar, y esto es válido, se pueden imaginar a Juan metido en un calabozo oscuro, con agua, ratas, todo lo demás, escuchando probablemente a los carceleros hablando de cuándo va a ser el día de la ejecución. Ustedes se imaginan cómo se debe sentir. O sea, cómo él, co- él como ser humano que estuvo hace poquito hablando de que él estaba proclamando el verdadero Mesías que iba a imponer a su reino y todo lo demás, y aquí se encontraba él solo, se encontraba él a punto de ser asesinado. Entonces, eso valida nuevamente las razones por las cuales Juan podría estar así. Y pueden mostrar con el corazón. Pero ¿cuál es el problema? Que muestra en qué estaba viendo Juan. Juan estaba viendo una realidad que es con sus ojos, en vez de ver la realidad que Jesús estaba prometiendo a través de la palabra, que es la realidad del Espíritu, como ustedes lo están poniendo allí. Entonces, eso cuando contamos, llevamos a las personas a ese momento y podemos crear un estado emocional de cómo está nuestro partícipes, bueno, de esta lectura. Lo contamos, consideramos, vemos nuevamente, forma parte de todo esto y aplicamos entonces la parte de consolidar ley específico, evangelio específico. Por eso llega un momento cuando salimos, así como se sentía Juan, no es verdad que muchas veces nos sentimos cada uno de nosotros. No es verdad que nosotros, hay boom, y siempre hablamos de nosotros, inclusive podemos utilizar ejemplos personales. Yo recuerdo esto en mi caso, pum, me pasa. Yo estoy seguro de que ustedes también. O sea, ya no hablamos de Juan, ya hablo de mí, de yo que necesito esa misma paz, que yo que tengo ese mismo pecado. Pero gracias a Dios, tal cual, la resolución para mí, para mis problemas, no es que desaparezca, porque a lo mejor no va a desaparecer, pero mi promesa es ver las cosas como Dios me las está diciendo. Cuando yo estoy pidiéndole a alguien, pidiéndole a Dios por la salud de alguien, de mi hijo y lo demás, Dios quiere que hagamos eso. Pero cuando mi hijo se muera, mi esposa, lo que sea, no piensen que Dios no nos escuchó o que Dios no nos abandonó, porque Él nos prometió vida, pero vida en abundancia. Ejemplos de cómo, boom, empezamos a pasar de el texto a la aplicación de cada uno de nosotros y con el evangelio allí, porque se está predicando el evangelio. Y podemos confiar en esa vida, podemos confiar en eso. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido la muerte. No fue lo último que dijo cuando Él estuvo allí, todo se ha cumplido. Cuando Él pagó por todos los pecados por ti y por los míos. Por lo tanto, no hay otra solución y podemos estar confiados. ¿Veis? Evangelio específico ya aplicado a la persona. ¿Qué más podemos añadir? Con eso terminamos con un amén. Comentarios, mi querida familia en Cristo. A mí me encanta cuando estoy con ustedes. Nada más este hecho, yo le doy gracias a Dios por estar aquí y aplicarnos a nosotros este mensaje. Tengan confianza de que su mensaje es un mensaje de Dios, no de ustedes. Tengan la confianza de que ustedes lo que van a decir allí lo están haciendo como siervos ah, fieles al Señor y por lo tanto hable que cada uno de ustedes hable como lo que es, con la verdadera palabra de Dios y lo que ustedes dicen allí y lo que van a poner allí es la palabra salvadora de Dios como tal. Bueno, mi familia, creo que eso es todo, amigos. Como dice Looney Tunes, me encanta tenerlos a todos. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Le pongo la grabación para que la puedan ver también y cualquier duda, tema, pueden nuevamente venir a mí. Ah, También recuerden que hay buenos recursos en la página web. ¿Cuál específicamente? Hay uno, quizás te se los colocado allí, pero está el estudio del sermón. Lo buscan en el estudio del sermón, la serie A, boom, ahí están el Evangelio y aparecen también inclusive con alguna sugerencia,
de temas y todo lo demás. Sin embargo, nuevamente me gusta esto porque vieron que el tema sale de ustedes. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver con nosotros mismos y con esta audiencia. Entonces, me gusta más para que no me... Porque bueno, quizás en un momento en que no tenga mucho tiempo puedo agarrar algo rapidito, pero es mejor cuando nosotros luchamos con el texto. ¿Ok? Pastor, tú nos vas a compartir las hojitas, ¿cierto? La hojita esta que Sí, sí, acabamos señor. de terminar, la voy a guardar y se las voy a colocar allí y se las comparto, por supuesto, porque es el trabajo que hemos hecho todos juntos aquí. Bueno, mi familia, cerramos con una oración final. Sí, Muy bien. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por aclarar nuestras dudas. A pesar de que confiamos en ti, hay una naturaleza pecaminosa que muchísimas veces nos lleva a desconfiar. Perdónanos, Padre, por esas dudas. Muéstranos siempre tu amor infalible, muéstranos la realidad que vemos en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a verte siempre a través de los ojos del Espíritu y no a través de los ojos de nuestra razón o los ojos de la circunstancia. Bendice nuestro trabajo, continúalo haciendo, bendice nuestro mensaje, Señor. Sabemos que no va a retornar vacío. Danos esa paz, danos esa tranquilidad, Señor. Y manténnos siempre firmes, firmes y fieles a tu palabra. En el nombre de Cristo te pedimos siempre esta y todas las cosas. Amén. 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 Amén, Bueno, gracias. Amén. Hasta luego. Gracias. Saludos, Amén, hermano. buenas noches, Dios los bendiga.